Hoy vamos a comparar la historia de dos químicos del siglo XIX. Uno triunfó y obtuvo gran fama por su trabajo, y otro, igual de brillante, terminó sus días siendo un hombre casi desconocido para la química moderna. Siguiendo a estos dos, quizás aprendamos algo, no solo de lo que constituye el éxito y el fracaso científico, sino, crucialmente, de cómo se puede describir el contenido del conocimiento observando los procesos sociales que ciñen a la ciencia. Thomas Thomson era un escocés de múltiples destrezas. En su juventud había estudiado matemáticas y filosofía natural, para luego cambiar de rumbo académico y doctorarse en medicina. Antes de cumplir los 30 años, había dado otro giro a su carrera estudiando química, donde por fin encontró su oficio. Para las dos primeras décadas del siglo XIX ya había aportado avances a la química, contando con varias publicaciones, la invención de un instrumento para medir el contenido de azúcar en una solución y siendo uno de los primeros y más manifiestos partidarios de la teoría atómica de John Dalton, que describía la constitución de elementos químicos, el cálculo de pesos atómicos y fórmulas moleculares de las sustancias. En ese entonces aparece también en la escena un jovencísimo químico alemán, Justus von Liebig. Patrocinados desde muy temprano por importantes figuras de la época, como Alexander von Humboldt y Guy Lussac, el precoz Liebig sería nombrado profesor universitario a sus escasos 21 años. En su nueva posición, Liebig avanzaría el campo de la química orgánica, especialmente en el análisis de las reacciones químicas en los procesos vitales de las plantas. Desarrollaría varios instrumentos y aparatos para este fin, e innovaría notablemente la pedagogía de la química. Así es que llegamos a mediados de la década de 1820 y encontramos a nuestros dos químicos en una posición de poder científico similar. Thomas Thomson tiene un laboratorio de investigación de química y enseñanzas universitarias en Glasgow, Escocia. Justus Liebig también tiene su laboratorio en Gießen, Alemania. Ambos dirigían su propio laboratorio e instruían a una legión de aprendices. A pesar de estas similitudes y del privilegio con el que contaban ambos químicos, nos toma por sorpresa saber que a los pocos años Thomson había sido mayormente ignorado por la comunidad científica y más aún en comparación con Liebig, a quien hallamos disfrutando de honores y reconocimiento. ¿Qué pudo haber pasado para que el desenlace de dos científicos tan prometedores sea tan diferente? Es lo que intentaremos explicar en este video, pero lo haremos desde el punto de vista de las ciencias sociales. Vamos a ver que el campo que estudia socialmente a la misma ciencia se llama sociología del conocimiento científico y que una de sus ramas más audaces es el programa fuerte. El método que usan los discípulos del programa fuerte es el mismo que te puede ayudar a ti a entender procesos culturales e históricos que expliquen el contenido del conocimiento científico, sin importar si ese contenido está ubicado en las ciencias naturales, como la física y la química, en las ciencias formales, como en la lógica y las matemáticas, o en las ciencias sociales, como la historia y la antropología. Volvamos a Thomson y a Liebig. Como hemos dicho, ambos dirigían una estructura muy similar. Cada uno contaba con una escuela-laboratorio y con una producción incesante de conocimientos científicos a través de su propio trabajo y del de sus colegas y estudiantes. Sin embargo, tenemos ahora que acentuar los contrastes que finalmente conducirían a la desigual suerte del uno y del otro. Primero está la decisión del campo de investigación. En el laboratorio de Thomson en Glasgow, la preocupación fundamental era la química inorgánica. Su agenda era enteramente el cálculo de pesos atómicos de elementos químicos y la composición de sales y minerales. El campo de los pesos atómicos estaba algo trillado, considerando que los químicos más célebres de la época, entre ellos Berzelius y Guy Lussac, lo habían ya trabajado desde hace tiempo. El análisis inorgánico presentaba problemas con los equipos constantemente y requería de una continua negociación con las complejidades de un campo que demandaba las más altas habilidades. Debido a la especialización requerida, las técnicas de punta y lo experimental de los instrumentos, los resultados no eran siempre estables ni repetibles. A veces dependían de quién llevaba a cabo el experimento, y más de una vez entraban en conflicto con resultados de otros miembros del mismo laboratorio. Además, Thomson estaba muy influenciado por la hipótesis de Prout, que decía que los pesos atómicos de todos los elementos eran múltiplos del peso atómico del hidrógeno y que todos eran números enteros. Estas dificultades le ganaron a Thomson la crítica pública del mismísimo Berzelius. Por otro lado tenemos a Liebig en su laboratorio de Gießen, tomando la vía de la química orgánica. Para la década de 1820 la química orgánica estaba de moda y el científico supo aprovecharlo. Liebig y su equipo desarrollaron técnicas de análisis y aparatos sin precedentes.
Los aparatos eran muy fiables y las técnicas eran muy repetibles. Se podía obtener el mismo resultado cuantas veces haga falta y sin mayor complicación. A esto hay que sumarle que la instrumentación era relativamente sencilla de usar, eficiente pero sencilla. Los estudiantes eran capaces de usar los instrumentos y seguir protocolos para producir buenos resultados. Esta combinación permitió que el trabajo en el laboratorio resulte en conocimientos novedosos y cuantiosos. Los estudiantes y colaboradores de Liebig estaban produciendo hallazgos científicos a muy buen ritmo y rutinariamente. En definitiva, Thomson se encontraba enredado en un campo competitivo y altamente experimental, que requería de experticia y para colmo con una polémica encima por la defensa de la hipótesis de Prout. Mientras tanto, Liebig y sus estudiantes habían dado con un sistema rutinario de producción de hechos científicos, en un campo que estaba en boga y alejados de las controversias. Esta comparación se extiende más aún a factores psicológicos y políticos. Resulta que Thomson, descrito por sus contemporáneos como un hombre sarcástico y posesivo, publicaba los hallazgos de laboratorio en libros donde figuraba solo él como autor. Podía de vez en cuando citar la contribución de alguno de sus estudiantes, pero el crédito principal era suyo. Además, Thomson consideraba que trabajar en su laboratorio era ya beneficio suficiente, con lo que tampoco se preocupó de ofrecer convenios académicos y con la industria a sus subordinados. A todo esto, Liebig sí que era admirado por sus colaboradores, y eso que tampoco era ningún santo, se decía que era un hombre agresivo. La admiración venía de las oportunidades que Liebig ofrecía a los estudiantes. Por un lado les incentivaba a que publicasen con su tinta y letra en una revista científica que editaba el propio Liebig. Por otro lado, a diferencia de Thomson, Liebig sí ofrecía el título de PhD en su laboratorio e impulsaba las carreras industriales y académicas de los chicos. Influyó también el régimen de dedicación. Liebig, con su nombramiento en la Universidad de Gießen, estaba en una posición muy cómoda, donde podía balancear sin mayor problema su carrera académica y su trabajo en el laboratorio, siendo esto último su principal preocupación. Pero para Thomson la situación era más difícil. Thomson daba clases de medicina y tenía muchas más responsabilidades en la universidad. Era profesor regius, una posición académica otorgada por la aristocracia del Reino Unido. Esto lo mantenía continuamente ocupado con necedades políticas y oficialistas. Y, aunque ambos científicos tenían que financiar su propia escuela laboratorio, Liebig había conseguido la ayuda del Estado para afrontar esta carga, mientras que Thomson sacaba el dinero de su propio bolsillo. Está claro entonces que son diversos los factores que acarrearon las diferencias entre nuestros químicos. Increíblemente, estas causas no son solo científicas como uno pudiera pensar a priori. Claro está que tenemos importantes diferencias entre la química orgánica e inorgánica, pero el aspecto puramente científico no basta para entender toda la historia. Está además el factor de lo repetible y seguro de la rutina de Liebig contra lo experimental y no siempre fiable de Thomson. Esto tiene que ver más con la cultura científica de la década de 1820 que con una concepción implacable del método científico. Lo que la comunidad consideraba éxito o fracaso, emocionante o aburrido, estaba atravesado por el contexto del momento. Y vemos todavía más factores inesperados en esta contienda. La personalidad de cada uno, la reputación que acarreaban, el nivel de aceptación por parte de los estudiantes, la motivación que desbordó en el un laboratorio pero hizo falta en el otro, y los medios de financiamiento y recursos con que cada uno contaba. ¿Qué lecciones podemos aprender del caso Thomson-Liebig para nuestra sociología del conocimiento científico? La más obvia es que hay situaciones reales que causan y explican nuestros conocimientos. Con Thomson y Liebig vemos que los conocimientos y su nivel de aceptación provienen de su actividad científica, obviamente, pero también de los avances y límites tecnológicos de sus respectivos aparatos, de la cultura científica de la Europa del siglo XIX, de los estudiantes y colaboradores, del patrocinio o falta de este, de si son capaces de producir regularidades y patrones satisfactorios. La explicación de por qué los conocimientos son como son y cuáles se aceptan y cuáles no sobrepasa las puras razones científicas. Tenemos en el caso de Thomson y Liebig un importante ejemplo de ello. Factores psicológicos, económicos, políticos y culturales prestaron su contribución para el éxito de un programa y fracaso del otro. Así lo explica David Bloor en su excelente libro Conocimiento e Imaginería Social. Dado exactamente el mismo comportamiento de laboratorio y los mismos resultados experimentales, el destino de las dos escuelas podría haber sido al revés. Por ejemplo, supongamos que nadie hubiera estado muy interesado en la química orgánica. Los esfuerzos de Liebig se habrían visto frustrados del mismo modo que se frustraron los del biólogo Mendel. Liebig hubiera sido ignorado.
O, por el contrario, supongamos que la química inorgánica no estaba trillada. Los esfuerzos de Thomson habrían destacado más prominentemente. Con las oportunidades y el estímulo que le habría brindado este estatus superior, su escuela pudo haber florecido y hecho contribuciones muy diferentes y más duraderas. Este punto podría no parecer muy importante, pero consideremos que hasta hace unas pocas décadas no era lícito el estudio social del conocimiento científico. Como mucho, se permitía el estudio social de los errores o de los viejos hechos científicos que ya se estimaban obsoletos. Lo que aprendemos con Thomson y Liebig es que tanto los conocimientos que consideramos obsoletos, como en la defensa de Thomson por la hipótesis de los números enteros del peso atómico, como aquellos conocimientos que aún defendemos, son susceptibles de ser estudiados para entender sus causas. Y al estudiarlos no les quitamos ni certeza ni utilidad, simplemente describimos mejor el funcionamiento de la ciencia. Lo mismo va para cualquier conocimiento cotidiano, como los que nos ayudan a tomar decisiones mundanas, o para los conocimientos políticos y filosóficos, como por ejemplo los de nuestros sistemas morales, o para los conocimientos espirituales, como por ejemplo nuestras creencias religiosas. A fin de cuentas, lo que nos importa es que hay explicaciones para nuestra cognición, y esto es independiente de si hablamos de un conocer racional o irracional, formal o informal, de tipo sistemático o creencia personal, institucionalizado o sectario, tradicional o rebelde, aceptado o rechazado. Con esto no digo que todas las creencias sean igual de valiosas o creíbles o que tengan el mismo estatus, sino que la investigación de las causas y el contenido de los conocimientos tienen que estar abiertas a cualquier actividad humana que los genere. La otra gran lección es que la evaluación de los conocimientos científicos se puede hacer desde varios ángulos y que finalmente el éxito o fracaso de un programa científico depende de la percepción socializada de las teorías, propósitos, intereses y estándares. La tentación de explicar el caso Thomson-Liebig aludiendo a que Thomson estaba equivocado y Liebig estaba en lo correcto se queda muy corta. Lo único que nos diría tal explicación es si a día de hoy sigue considerándose relevante y cierta la investigación de Liebig, pero no podría decirnos por qué triunfó ni por qué es como es. Vemos entonces que el estatus de veracidad de una teoría no es suficiente para explicar su accionar en el mundo, su nivel de popularidad o su aplicación, o lo que sea que estemos interesados en entender. Más bien, la sociología nos dice que los conocimientos científicos, tanto los que se consideran exactos y certeros como los que ya se perciben arcaicos y desestimados, son en cierto sentido una convención que requiere de aceptación, credibilidad, diseminación, coyuntura y otras categorías sociales. No se entienda mal el término convención social. En la ciencia una convención no es una cosa fácil de lograr, ni mucho menos es arbitraria, y así nos lo cuenta Bloor. No se puede convertir cualquier cosa en una convención. La credibilidad social y la utilidad práctica limitan aquello que puede convertirse en una convención, norma o institución. Las teorías deben funcionar con el grado de precisión y dentro del alcance que convencionalmente se espera de ellas. Estas convenciones no son ni autoevidentes, ni universales, ni estáticas. Más aún, las teorías y procedimientos científicos deben tener consonancia con otras convenciones y propósitos prevalentes en su grupo social. Estas enseñanzas de la historia de la ciencia ayudaron a que surja la sociología del conocimiento científico, SSK por sus siglas en inglés, para explorar cómo es que realmente se conforman nuestras convicciones científicas, cómo es que diferentes contextos culturales e históricos manifiestan distintos conocimientos y qué mecanismos sociales están detrás de la distinción verdad-falsedad. El método preferido de los practicantes de SSK es el de acercarse muchísimo a los debates científicos de la historia y de la actualidad. El conocimiento científico es en parte un producto social, y SSK es la ciencia que investiga esta producción. Es en ese sentido muy específico que SSK proclama que estudia a la ciencia como construcción social, mas no en el sentido con que algunos críticos la han malentendido, como si se estuviera postulando que la ciencia es tan solo una construcción, o que es una mera creencia vulgar, o que simplemente es social. Nada de eso. De hecho, solo hace falta leer los trabajos de SSK para admirar las descripciones sumamente robustas que proporcionan, y con qué respeto observan la dificultad de ensamblar y mantener la práctica científica. Ahora,
No solo se trata de descripciones y observaciones, se trata además de crear teorías que puedan explicar los caminos que toma el contenido del conocimiento. Es precisamente esta creación de teorías explicativas a lo que se ha denominado programa fuerte. El programa fuerte fue desarrollado en la década de 1970 por un grupo de sociólogos británicos de la Unidad de Estudios de la Ciencia en la Universidad de Edimburgo. Entre ellos el ya invocado David Bloor y otros como Donald Mackenzie y Barry Barnes. Si tú quieres hacer la prueba con la sociología del conocimiento científico, escoge un caso de cualquier ciencia y de cualquier periodo y estúdialo agarrándote bien a los 4 principios del programa fuerte. Primero, el principio de causalidad. Encuentra e interpreta las condiciones sociales que producen a una creencia científica o a un estado del conocimiento en un momento y lugar. Por supuesto, habrá otras causas además de las sociales, pero hacemos énfasis en las sociales porque este es el lado de la moneda que queremos explicar. Factores culturales, económicos, políticos y psicológicos son todos bienvenidos. Segundo, principio de imparcialidad. Serás imparcial tanto si tu caso de estudio a día de hoy se considera un hecho científico verídico como si se considera falso. Serás imparcial si la disciplina está de moda o ya no se practica más. Imparcial si los actores implicados han disfrutado de una carrera exitosa o se les considera fracasos. Independientemente del lado de la dicotomía en la que esté tu caso, debes igual explorar el estado de las cosas o ideas, el porqué de la credibilidad o incredulidad. Tercero, el principio de simetría. El mismo tipo de causas sociales deben alcanzar para explicar las creencias científicas que se consideran verdaderas y las que se consideran falsas. Tenemos que mantenernos simétricos con nuestro estilo de explicación. Si es un caso histórico, la retrospectiva de conocer el desenlace no nos excusa para usar diferentes tipos de teorías solo por ajustarnos al estado actual de credibilidad, veracidad o éxito de nuestro caso. Cuarto, principio de reflexividad. Los mismos tipos y estilos, las mismas teorías sociales que explican nuestros casos de estudio deben ser aplicables a nuestra propia sociología. La razón de este principio es que, sin él, la sociología se refutaría a sí misma. Pues sería como decir, mi teoría explica el conocimiento científico, pero no se aplica a mi propio conocimiento científico, lo cual obviamente no tendría sentido. Acabemos este video montando una breve defensa de la sociología del conocimiento científico, y en particular del programa fuerte. El trabajo de los sociólogos de Edimburgo dio mucho de qué hablar. Siendo revoltoso como es, tuvo y aún tiene adeptos por todo el mundo, pero igualmente despierta la ira de detractores. Se le ha acusado de socavar la autoridad de la ciencia, de graves faltas filosóficas por intentar dar explicaciones sociales a conocimientos certeros, de despreciar la dimensión empírica y de cuantas otras calumnias nos podamos imaginar. Muchos de los agravios provienen de una lectura pobre de la materia, otros de cierta incompatibilidad entre el vocabulario de las ciencias sociales y las ciencias naturales, y otros aún de quienes sí entendieron bien el programa, pero su filosofía de la ciencia les impide aceptarlo como legítimo. Desde el programa fuerte se han respondido a todas estas acusaciones. Se ha demostrado por qué la racionalidad también puede ser explicada de manera naturalista. Se ha recordado que el empirismo científico ocurre en un marco social de suposiciones compartidas. Se ha reiterado que construcción no significa falsedad. Se ha subrayado que el sustrato del conocimiento es material y no idealista, y se ha argumentado que, en efecto, hay tendencias y regularidades que podemos teorizar sobre la ciencia sin presentar una amenaza para ella. Quizás la división irreparable con los detractores opera más bien en el nivel ideológico. SSK es una teoría crítica que rechaza las nociones del liberalismo que gritaba a los 4 vientos que el conocimiento científico es universal y neutral. SSK invierte la ecuación al asegurar que el aparente universalismo y neutralidad de la ciencia se logran enmascarando el aparataje sociopolítico que subyace a esta actividad humana. El énfasis en las prácticas reales y materiales de la producción del conocimiento científico es casi una bofetada para la porción de la Ilustración que le gustaba imaginarse como 100% objetiva y dueña eterna de la verdad con V mayúscula. Independientemente de si los detractores quedan satisfechos o no, no hay que olvidar que al final del día el programa fuerte es fiel al proyecto de la sociología. Intenta demostrar por qué la gente piensa como lo hace, cómo estos pensamientos mantienen o pierden su estatus de conocimiento y cómo nos comportamos los seres humanos cuando hacemos algo, apoyándonos en qué creencias, juicios, experiencias, hábitos e instituciones.
Resulta que la única diferencia con otros programas sociológicos es que este programa hace lo mismo pero lo hace con la ciencia como objeto. No hay nada que temer, es solo una ciencia que estudia otras ciencias. O como dijo el mismo David Bloor, no hay razón por la que un sociólogo o cualquier otro científico deba avergonzarse de ver sus teorías y métodos como emanados de la sociedad, es decir, como el producto de influencias y recursos colectivos, y como propios de la cultura y circunstancias actuales. En efecto, si los sociólogos tratan de evadir esta comprensión, estarían denigrando la materia y el tema de su propia ciencia.